Muy buenos días, tardes, noches, el momento que sea en el que veis este vídeo, que será mi primer vídeo probablemente en mi canal de YouTube, am, dando una valoración o una impresión cinematográfica, digamos, o al menos eso intentaré, sobre Tardes de Soledad de Albert Serra, ganadora de la Concha de Oro de este año 2024 en el Festival de San Sebastián y que, bueno, levantó, ha levantado y levantará polémica, ¿no? Desde un punto de vista sobre todo animalista. Mm, Bien, Albert Serra, bueno, primero quiero ser sincero, evidentemente, es la primera película que veo de Albert Serra. Digamos bueno, ha sido mi inicio en su filmografía. Eh, bueno, a pesar de que desde luego ha sido un nombre muy, muy resonante en años anteriores. Eh, bueno, es un nombre que yo conceptualizo como principal dentro del cine independiente español, que conceptualizo como principal, digamos, pero es una conceptualización heredada porque ya digo que yo no he visto todavía su filmografía, eh, pero lo conceptualizaba así un poco por lo que he podido leer estos años sobre él y sobre la resonancia que tiene en festivales internacionales. He estado, bueno, y crítica internacional, que quizás es un criterio más valioso para mí. Em, y es evidente, ¿no? Estos años, la muerte de Luis XIV es una película bastante conocida, muy conocida dentro del circuito internacional, diría. Sobre todo eh, en su conceptualización en España, ¿no? Como nos ha venido dada, ¿no? Esa resonancia internacional. Liberté también creo que tuvo su espacio y sobre todo sus últimas dos películas. En su primera, por cierto, he estado viendo que ganó Locarno. Creo que es una, diría que película menos conocida, ¿no? Pero me ha sorprendido eh, que contara, ¿no? Con ese premio, lo desconocía, sinceramente. Y bueno, digo que creo que ha adquirido otro cuerpo en España con sus dos últimas películas, Pacifiction. Creo que quizás es su película más atendida, sin duda. Creo que ha pegado un salto de consideración, ¿no? Con ella y que tengo pendiente, que creo que muy especialmente ha sido muy bien acogida por la crítica. Bueno, más bien con muy bien acogida, me refiero a más bien que haya sido acogida positivamente, que yo creo que también, que ha sido muy atendida, ¿no? Especialmente atendida. Tanto aquí en España como en Francia, ¿no? Creo que es un director que en Francia tiene bastante relevancia. Y Tardes de Soledad, ¿no? Tardes de Soledad, sobre todo yo creo que en este caso en la vertiente nacional ha sido muy muy atendida por esa Concha de Oro, por, por, por esa polémica animalista. Y, y bueno, yo creo que en este sentido es una película que merece atención. Creo que merece atención. En este caso hablaré desde un punto de vista particular. Mm, no he visto muchas películas, en mi caso ninguna, sobre el toreo.
Creo que es una temática que no está en nuestra filmografía reciente. Ha sido muy tratada, seguro, literariamente. Confío en que desde luego ha habido también abordajes fílmicos, bueno, bastante abundantes, imagino, por la importancia que ha tenido en España. Em, pero bueno, al menos desde que yo sigo cine, ya son 11 años en salas, ninguna película sobre el toreo ha tenido la más mínima atención. Entonces, bueno, creo que eso hace que por lo menos temáticamente merezca atención. En lo particular que yo ideológicamente me sitúo en las antípodas de esta tradición y que abogo por su prohibición absoluta. Am, Creo que también en mi caso y en los que estéis en mi postura, me parece muy importante verla, ¿no? Me parece muy importante someternos a pensamiento, a un pensamiento constructivo, se diría. Bueno, que forme un contraste fuerte con, con tus posturas, ¿no? Creo que ese impacto eh, es importante para generar pensamiento y que genera pensamiento muy rico. En ese sentido yo estaba abierto, antes de ver la propia película, a considerar, después de verla, ¿no? Estar más cerca de considerar incluso el toreo como un arte, aún abogando por su prohibición absoluta, ¿no? O sea, quería como zambullirme en sus lógicas, ¿no? Evidentemente yo no estaba en ninguna corrida de toros, tampoco he tenido conversaciones en extensión sobre ello con personas aficionadas a ello, y creo que ahora ahora más que nunca dentro de esta cultura algorítmica en la que vivimos y que nos fuerza, si no somos conscientes de ello, a solamente atender a, a las opiniones que estén ideológicamente cerca nuestra. Creo que más que nunca es muy importante atender a, a películas así. Eh, y bien, o sea, diría que eh, bueno, por supuesto estoy abierto a opiniones que desde el respeto discrepen conmigo, y leeré muy muy gustosamente, pero críticas que, que, que disientan, ¿no? De mi postura. Sobre todo me refiero sobre la idoneidad o sobre sí, sobre la idoneidad, sobre ver esta película, ¿no? Imagino que prohibicionistas del toreo pueden estar totalmente en contra de su visionado, y me encantará leerlo, porque por supuesto puedo estar equivocado. Em, Bien, entrando ya en materia, porque bueno, ya he hablado de que temáticamente creo que tiene es una es una razón fundamental para ir a verla, al menos en mi caso, que soy el que está hablando. Eh, pero bueno, más allá de lo temático, ¿no? Porque no suele ser mi manera de acercarme al cine, ni mucho menos lo temático ni lo argumental. Creo que en este caso era insoslayable comentarlo. Pero entremos más en la película, si cinematográficamente.
más allá de este interés temático, merece la pena o merece la atención. Yo diría que, em, y en esto me voy a basar en la conversación que tuve con mi amiga Marta, que vi con ella la película. Sí, realmente mis opiniones nacen de esa conversación y se basan en ella. Intento no leer críticas, no he leído absolutamente nada para no contaminarla y dar mi opinión directa a partir de esa conversación que pude tener, y luego a partir de ahí ir cambiando de opiniones o de posiciones después de que mi juicio ya esté dado, poder variarlo con otras consideraciones, pero primero darle forma por mí mismo, y ese mí mismo en comillas, digamos, le doy forma por mí mismo ahora, a la hora de hacer este vídeo, pero que se basa mucho en ese juicio que también me dio Marta y que pudimos alimentar en la conversación. Eh, Bien, la película, efectivamente, cinematográficamente, vamos a ello. Bien, ¿qué me parece interesante? Bueno, iría al título, a Tardes de Soledad. Creo que el título es muy esclarecedor y habla de uno de los hallazgos que consigue Serra con la película y que me parecen principales, y que hablan de la estructura de la propia película y de su planificación audiovisual, que creo que es un fuerte de ella. Ese Tardes de Soledad, ¿no? Que trata Albert Serra. Yo creo que Albert Serra muestra a través de diferentes corridas, de diferentes días, um, la realidad que vive Andrés Roca, que es el torero que, que se que permite que el documental sea, ¿no? Es el protagonista, y deja que la cámara se posicione y cuente cómo vive un torero, cómo vive un torero las corridas de toros, ¿no? Y, y creo que ese Tardes de Soledad es muy elocuente, ¿no? Creo que la película te obliga a entrar en esa soledad del protagonista, y es como si de alguna forma, sin que sean planos subjetivos, miráramos la película desde su prisma y solo desde su prisma, así de cerrado, ¿no? Sí, la película te encierra en esa visión, en esas tardes de, de soledad, te obliga a encerrarte allí, y prueba de esta opresión, ¿no? Entre comillas, son los planos cortos y medios que utiliza la película. Todo el rato planos medios y cortos en los que no se muestra la plaza de toros al público en ningún momento, ¿no? Porque la mirada está a la altura de su protagonista y del equipo que le acompaña, ¿no? Quieren o sea, lo que quiere Albert Serra es acercarte a esa soledad que vive ese torero, ¿no? Y que se puede hacer quizás extensible a, a, a cómo se vive, ¿no? Desde el prisma de los toreros. Um, y creo que eso estructura, esa visión estructura la película totalmente, le da unicidad, y creo que teniendo claro este concepto que está presente en toda la película, es lo que hace que se desarrolle su potencia, ¿no? Como película. Um, Así que bueno, eso creo que le da unicidad, hace que funcione, la hace coherente. Creo que es un fuerte de la película.
Y creo que es un argumento para considerarla como una buena película. Em, más allá de esto, bien, digamos que esta planificación en planos cortos y planos medios, cómo nos envuelve las lógicas del torero y de su equipo, hasta hacerse opresivo en muchas ocasiones, ¿no? Esto está acompañado totalmente por el sonido y creo que es muy clarividente los primeros planos o el primer plano en el que aparece el toro, ¿no? Y aparece como después el torero eh, con la mirada puesta, digamos que paralelamente en la misma posición, no ese duelo entre el torero y el toro. Mm, creo que claro, se hace muy evidente en cuanto al toro que, que sigue un condicionamiento clásico, ¿no? Que pareciera que, bueno, el toro en el momento en el que la plaza ve el color rojo, el color rosa y tiene muy aprendido, ¿no? Cómo reaccionar ante esos colores, pero sobre todo cuando esos colores están extendidos a través de eh, la capa, se dice, del torero, como cuando la agita ante diferentes sonidos, ¿no? Asociados a la capa, asociados al color, asociados al movimiento, como el toro solo puede responder a ellos y embestir, ¿no? Solo puede embestir. Mm, Esto que creemos quizás que es el comportamiento solamente del toro, eh, creo que Serra nos quiere trasladar que también es el punto de vista del torero, ¿no? El torero también se envuelve en esa visión túnel durante la corrida, pero antes y después. Um, Creo que la película es una visión túnel del torero, y no solo del toro, del torero y de su equipo, de la ceremonia, la liturgia que envuelve al torero y que le hace entrar en esas lógicas desde antes de entrar a la plaza y que duran en el después, en todas las conversaciones que tiene con su equipo en el coche. Y, y de esta visión túnel, ¿qué más podría comentar? Sí que creo que en esta visión túnel pareciera como unívoca. A mí lo que más me funciona y creo que va funcionando por acumulación. La música, pues aquí, pues es una música, eh, creo, marcada por ese enfrentamiento primero que hemos narrado con las primeras imágenes, eh, que luego en el sonido evolucionan algunos momentos de mayor fricción todavía, como si ese enfrentamiento se estuviera deformando. Me parece interesante también cómo funciona el sonido ahí. Eh, y bueno, son muy efectivos, ya digo, los planos medios y cortos que nos hacen entrar obligatoriamente en el punto de vista del torero, ¿no? De lo que puede ver, de su limitación en su visión. Y, y lo que iba a decir en este sentido, creo que en esa visión túnel es especialmente potente en esa acumulación que decía, se hace especialmente asfixiante en el coche, ¿no? Ya, bueno, desde las propias limitaciones del interior del coche, ¿no? Que ya nos hace entrar más en una lógica más opresiva todavía aún.
incluso enfermiza en algunos momentos, creo que en esa acumulación de esa visión túnel, para mí lo que más fuerza tiene conceptualmente es la masculinidad. O sea, lo que más opresivo me ha resultado es la masculinidad. Dentro de esas liturgias, de esas ceremonias, está la tradición, desde luego, y esa tradición enraizada en la masculinidad. Creo que ahí es muy potente la película, porque quizás antes de ella podríamos pensar que, bueno, pues eh, quizás la película podría ir a una ceremonia que también formara parte de la plaza, del público, y hacer quizás ahí un análisis antropológico y sociológico también del propio público. Eso podría quizás resultar interesante también conocerlo. O podría también la película ir hacia el sufrimiento, ¿no? Del torero y del toro, que por supuesto está presente en la película y que es importante, muy muy importante. Pero creo que lo que realmente es vehicular de todo eso, y que creo que está muy subrayado en la película, es la masculinidad. O sea, eso es lo que a mí me ha sido especialmente sorprendente, que quizás si lo pensamos fríamente, evidentemente es así, eh, pero creo que la película trata de subrayártelo, o queda muy patente de forma constante, ¿no? Y no hablo de subrayado de manera peyorativa, sino positiva. Creo que esa acumulación funciona muy, muy, muy bien. Mm, Diría que estas son las mejores partes de la película, esta lógica. Mm, Diría que funciona totalmente, ya lo hemos dicho, en esos planos medios, planos cortos, esa visión túnel, ese tardes de soledad, ¿no? que, que, que engulle y determina la película totalmente. Y dentro de eso, que hacen que funcione y que la película sea buena, eh, digamos, los momentos eh, que yo considero que son mejores, o que más opresivos pueden ser, que más potentes por esa acumulación, es en esos momentos de masculinidad asfixiante. Y de ella, de ese contraste, también nace para mí el segundo punto positivo de la película, por contraste con este. Y para mí es en una en uno de estas concatenaciones que forman la película, ¿no? Que está formada pues por momentos en los que está en el hotel, vistiéndose, o conversando sobre la corrida en sí, y luego el después. Se mueven esos tres tiempos. Me parece que ya en su última hora, tras una de esas corridas largas, me parece su mejor escena, y que realmente ahí sí que me parece muy muy buena la película. Es en un momento en el que Roca Rey se está empezando a vestir, la primera vez que se muestra, y la única creo que se muestra, cómo se viste desde el principio, con esas ligas. Y creo que ahí está el momento más fuerte de la película, porque eh, esta masculinidad, porque funciona como contraste, esta masculinidad que nos estaba asfixiando en esta primera parte de la película. Digamos que esta escena es
intencionalmente ambigua. Me refiero a la escena en la que Roca Rey se está vistiendo. Porque esa escena da a entender, por cómo está filmada de espaldas, por el collar asociado, uh, esa grabación de espaldas en escorzo, las ligas, eh, el color también del traje asociado a esas ligas. Todo esto, veladamente, subraya eh, un, un vestuario, una manera de vestirse que por contraste, por lo que se ha formado anteriormente, se puede asociar a lo femenino, a cómo se ha construido la feminidad socialmente, por supuesto. Entonces, me parece esas imágenes un caballo de Troya emocionantísimo de la película. Me parece una escena queer, eh, porque creo que esto también es muy importante dentro de la película. Creo que la película también es muy interesante que se vea eh, por la propia experiencia en la sala de cine, ¿no? Porque aquí van a acudir muchas personas que no son aficionadas al cine, eh, de derechas totalmente, tradicionalistas, conservadoras, reaccionarias, y creo que normalmente no estamos con esas personas porque nos rodeamos de personas que sean afines a nosotros. Son las personas que, que elegimos como amigos y como amigas normalmente. Y es muy interesante formar parte en el cine con, con personas totalmente heterogéneas y cómo ellas están viviendo eh, esa película, por cómo conceptualizan el toreo. Y yo me imaginaba eh, esta escena que digo de Roca Rey vistiéndose. Me parece un caballo de Troya increíble y una escena queer porque, porque pensaba que eh, tanto desde el punto de vista de personas aficionadas al toreo, que estén familiarizadas con esa masculinidad, que premien esa masculinidad, eh, eh, esas personas, esa escena, bueno, lo pueden leer desde la grandeza y me parece magnífico porque me hace pensar en que subrayan esa grandeza del torero vistiéndose, ¿no? Además de una parte que suele ser privada y que gracias a la película es pública, ¿no? Y que en el cine no se ha mostrado quizás tanto. Y se vería desde un punto de vista de grandeza, a pesar de que, o sea, se eliminaría ese componente socialmente construido como femenino. Entonces, eh, me gusta pensar que esa escena, si se descontextualizara totalmente del toreo y de lo que supone ese vestirse de esa grandeza, ¿no? De la tradicionalidad, eh, de esa glorificación de ese momento, esa misma escena sería catalogada de manera negativa por las mismas personas que ahora mismo lo engrandecen si le quitáramos ese componente tradicional que conforma la fiesta de los toros y el toreo. Sería vista de manera prejuiciosa, misógina por esas mismas personas, porque es claramente una persona conceptualizada como hombre,
dentro de un mundo, me refiero a Roca Rey, dentro de un mundo en que se respeta y se engrandece esa masculinidad. O sea, una persona constituida y pensada y engrandecida como hombre, vistiéndose de una manera, con unas prendas, con unos colores y con unos accesorios eh, conceptualizados socialmente como propios de la feminidad, como propios de la mujer, en extensión. Y que serían brutalmente sancionados por ellos si no formaran parte de esa eh, fiesta del toreo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una idea muy potente en la película y que esa escena funciona directamente y me fascina que así sea. Creo que es la escena, en mi opinión, quizá más importante de la película, en mi visionado, aunque sé que desde luego no es central en la misma, ¿no? Creo que la película es una continuidad y que creo que no hay escenas más importantes que otras si las pensamos desde la lógica que les ha dado Albert Serra, ¿no? Que es un continuum, que es una visión túnel y que es un sentir esas tardes de soledad que son para el, para el torero, que conforman un todo. La película es un todo, incluso se podría leer como no dividida en escenas, en cierta manera, ¿no? Aunque yo creo que sí que las escenas del hotel, aunque formen parte de la misma lógica, te sacan de la plaza y del después, que sí que asocias mucho más a, a esas lógicas de la corrida de toros. Bueno, digamos hasta aquí diría lo bueno de la película, em, con un tratamiento en el color también bastante diferenciado en todas las corridas. O sea, creo que hasta ese momento, sí, yo creo que ahí finaliza. También cuando después de vestirse en en el hotel, cómo se mete en un ascensor, otra vez un espacio muy cerrado, ese contrapicado, creo que también funciona muy bien esa escena. Y diría que hasta ahí me parece una película interesante donde las imágenes en ese continuum funcionan. Me parecen, bueno, es muy difícil leer todo esto en un primer visionado, ¿no? Saber sacar narrativamente o expositivamente qué intención tiene cada imagen. Bueno, eso evidentemente necesitaría un análisis muy reposado, pero sí que percibo hasta ahí las imágenes sin entenderlas todas de manera significativa, porque al final los visionados son rápidos y es un primer visionado. Sí que percibo en las imágenes, sí percibo como imágenes diferentes, movimientos de cámara, puesta en escena, mmm, eh, ¿cómo decirlo también? La propia composición de los planos, ¿no? Dónde se sitúa el aire. O sea, creo que hay una cierta multiplicidad o riqueza en el lenguaje, que son estimulantes las imágenes y que tienen riqueza. Detrás y pensaba mucho también en la película que justo vimos
el día anterior de los Lumière. Los Lumière, la aventura continúa. eh, y pensaba mucho en ese poner la cámara, cómo hacían los Lumière, ¿no? Que no había esos movimientos de cámara y todo. Lo que importaba realmente era dónde colocabas la cámara, por qué la colocabas ahí y luego la composición del plano, ¿no? Que formaba parte de la propia puesta en escena, ¿no? Eso creo que también está en esta peli de Albert Serra y con los pequeños movimientos y dónde se sitúa en la puesta en escena. Em, Creo que ya digo, hasta ese momento del hotel, de vestirse y del ascensor, creo que la película es rica. Creo que no tiene tampoco ningún momento especialmente descollante o especialmente grande o que yo crea estéticamente, no sé, sublime o escenas concatenadas que, que sean especialmente brillantes. Creo que la peli no es brillante, pero es una peli considerable, es una buena película por todo esto que digo y especialmente en esa escena del hotel. Creo que alcanzas un mayor momento de brillantez, de malicia, de contorsionismo que me encanta. Esa es su escena, digamos, fuerte. Y luego a partir de ahí yo estimo que la película se agota. La última corrida de toros especialmente, esta sensación que estaba explicando con las imágenes de la riqueza, me parece en esa última corrida tengo sensación de agotamiento, de que las imágenes ya no resultan expresivas y elocuentes. Creo que se vuelve bastante más mustia. No entiendo muy bien la última media hora, 35 minutos de la película, con la salvedad del final, que creo que vuelve a erigirse, ¿no? Vuelve a utilizar ahí la música, utiliza así como una música clásica que a mí me recordaba a, a escenas incluso románticas, ¿no? Dramáticas que quizás han podido acabar bien, aunque esto creo que es susceptible de revisarse. No tengo claro, como digo, no tengo claro la significación concreta de esa música que se siente un poco exógena a la lógica de la corrida de toros. Hablo de su última escena. eh, pero que yo estimo porque me resulta estimulante, me hace hacerme preguntas, ¿no? Creo que en esa multiplicidad, en esa variedad, en ese enfrentamiento de estímulos, ¿no? A priori, como digo, exógenos, ¿no? Entre la propia realidad que se está dando en la Plaza de Toros, con el contraste con esa música, aunque no entendamos quizás bien su significado, y eso nos puede pasar en multitud de películas, sí que entendemos en ese contraste que, que es una buena escena, que al menos es una escena rica, proclive a valorarla más detenidamente en otros momentos, a entenderla mejor, desde luego, pero eh, que te hace valorarla positivamente. Y eso no se percibe en la última media hora. Se perciben imágenes agotadas. Mm, Como si no hubiera mucho más que contar en la propia película. O sea, no entiendo la última corrida de toros realmente que nuevo nos aporta, ¿no? En la narratividad o en la exposición, quizás más expositiva, en la exposición de la película. Entonces, bueno, todo esto voy a repasar un poco lo que tenía escrito por si puedo
agregar algo a la visión que ya he dado de toda la película. Eh, vale. Bien, he comentado todo por lo que veo. Y bueno, pues diría para cerrar, para concluir, claro, ahí tenemos como diferentes concepciones, momentos encontrados, ¿no? Digamos, hasta la última media hora valoro bien la película, creo que he hablado antes de lo extra cinematográfico, pero creo que cinematográficamente se le pueden dar más visionados para interpretar también mejor esa primera parte, poder entender mejor las escenas, ese enfrentamiento entre toro y torero y que simboliza cada una de las corridas en todo esto. Y también abrirse a entender de otra manera, porque no eso a última media hora de la película. O sea que creo que mi valoración final, si estimo que cinematográficamente la peli se puede volver a ver y puedes adquirir algún significado bueno, desde luego eso es positivo eh, para la película. También mi sensación es que quizá no nos quedan muchas capas tampoco por descubrir. O sea, no me parece una película que quizás en otros visionados vayamos a cambiar radicalmente nuestra visión o que las imágenes sean lo suficientemente poliédricas y ricas como para darnos muchas interpretaciones diferentes. Entonces eso también me hace considerar la película como, bueno, creo que es una buena película, siempre con el asterisco de poder verla otras veces y cambiar de consideración. Ya digo, como una buena película, que en esos 30 minutos finales se malogra. Entonces eso afecta a la consideración global de la película, que creo que tiene una estructura y una noción, ¿no? Muy bien resumida en ese Tardes de Soledad, que, que le dan la potencia, la extensión. Claro, bueno, evidentemente, bueno, como una película para premiar, no creo que, que deba tener esa consideración, no me lo parece. Con los años y cómo dialoguemos con ella, desde luego es la que es clave para en qué lugar se situará, ¿no? Dentro de nuestra filmografía, si es que se sitúa en alguno. Em, pero ahora mismo, en su contemporaneidad más rabiosa, mmm, me parece una película estimulante, una película que recomendaría, que creo que hay que ver y que incluso en el momento en el que resumamos el año 2025, por lo que he explicado, sobre todo en el inicio del vídeo, um, me parece interesante nombrarla, que tiene su lugar, veremos cuál, según avance el año y según avancen los años. Creo que puede tener su lugar este año. En mi opinión, su lugar no es el de las mejores películas del año. Por su valor cinematográfico, no me lo parece. No me lo parece. Me mojo totalmente, no me lo parece. No me lo parece. Esa es mi percepción como una película interesante, estimulante, proclive a nuevos análisis, que esas imágenes se pueden volver a valorar y siempre que sales con esa sensación del cine habla positivamente de la película y que creo bueno, que también se pueden sacar muchos análisis políticos, extracinematográficos o intra también, evidentemente la política forma parte
del cine. Creo que por ahí puede ser estimulante. Creo que seguro será interesante escuchar a Albert Serra, escuchar lo que tengan que decir todos, bueno, todo el aparato crítico español, incluso internacional. Yo esta segunda parte reconozco que no suelo hacerla. Em, pero bueno, que creo que puede dar lugar a conversaciones, a diálogos, a disensos, a disputas. em, y eso es positivo. Y con esta sensación cierro de que, bueno, es una película estimable, con el momento del vestirse como especialmente descollante en mi concepción de la película, donde funciona muy bien esa opresividad que a mí me traslada a la masculinidad, pero también hablan de una tradición y de lo que se valora o no dentro de una plaza. Creo que ese sonido fuera de campo también está bien utilizado en la película. Y ya digo, una buena película o una película durante que funciona durante buena parte del metraje, que funciona bien, que no es excelente, que, que diría que no es muy buena y que el tiempo dirá dónde se sitúa en este año y que creo me aventuró a que no tiene por qué legar más allá de este año. Esto también lo marcará la carrera de Serra. Yo creo que sí que dentro de la carrera de Serra, Pacifiction y Tardes de Soledad forman, digamos, un grupo, al menos por el aumento de su reconocimiento social para interpretar la obra de Serra. O sea que creo que sí que dentro de la obra de Serra, bueno, son dos obras donde conviene pararse desde esa consideración social y que veremos qué importancia tiene y cómo dialoga con el resto de su obra y también con el resto de obras que se den durante este año. Ya digo que a priori no creo que legue más de nuestro año. Eh, y ahí lo dejo. Bueno, espero que haya sido un rato agradable para vosotros, como lo ha sido para mí. Y espero veros en siguientes ocasiones y poder leer vuestras opiniones. Un abrazo.